Nadie puede arreglarlo, dijo la millonaria. Hasta que llegó el joven mecánico, había un Cadillac Eldorado 1959 estacionado en el garaje más lujoso de la Ciudad de México, pero nadie, absolutamente nadie, podía hacerlo funcionar. Los mejores mecánicos del país habían declarado el veredicto: imposible de reparar sin destruir su valor histórico. Para Victoria Sandoval de Montero, esa máquina no era solo metal y cuero. Era el último pedazo tangible del hombre que amó durante 30 años, y estaba a punto de descubrir que a veces las manos más humildes guardan los secretos más extraordinarios, y que un joven mecánico de 20 y tantos años cambiaría su vida de formas que jamás imaginó posible. Victoria Sandoval de Montero observaba por la ventana de su estudio en la residencia de Las Lomas, sus dedos acariciando distraídamente el collar de perlas que había pertenecido a su abuela. Afuera, el sol de la tarde bañaba los jardines perfectamente cuidados, pero ella no veía nada de esa belleza. Su mente estaba en el garaje, donde ese maldito Cadillac continuaba inmóvil, burlándose silenciosamente de su desesperación. 3 años habían pasado desde que Rodrigo murió. 3 años de silencio, en una casa que antes resonaba con su risa profunda y sus historias interminables sobre autos clásicos. El Cadillac Eldorado había sido su orgullo, su tesoro más preciado. Algún día, mi amor, le había dicho meses antes de su muerte, este auto valdrá más que nuestra primera casa, pero no lo venderé jamás. Tiene demasiadas memorias. Y ahora, ese auto era todo lo que le quedaba de él. Victoria se giró cuando escuchó el suave golpe en la puerta. Era Ernesto, su chofer y hombre de confianza durante los últimos 15 años. «Señora Victoria», dijo Ernesto con su voz calmada y respetuosa, «el ingeniero Castellanos acaba de irse». Victoria cerró los ojos, sintiendo cómo la última chispa de esperanza se apagaba en su pecho. El ingeniero Arturo Castellanos era el mecánico de autos clásicos más reconocido de México, el hombre que había restaurado colecciones completas para museos y millonarios de todo el continente. Si él decía que no había solución, ¿y qué dijo?, preguntó Victoria, aunque ya conocía la respuesta por el tono derrotado de Ernesto. «Lo mismo que los otros 11, señora, que el carburador está dañado de una forma muy particular, que la pieza es demasiado antigua y delicada. Dice que si intenta repararla, podría destruir el sistema completo, que lo mejor sería...». Ernesto tragó saliva, sabiendo lo doloroso que sería pronunciar esas palabras. Buscar una pieza de reemplazo, aunque eso eliminaría la originalidad del vehículo. No. La palabra salió como un trueno de los labios de Victoria. Se puso de pie, sus manos temblando. Rodrigo jamás hubiera permitido que reemplazáramos ninguna pieza original. Ese auto es historia viva, Ernesto. No es solo un carro. Es... Se detuvo, incapaz de continuar. Las lágrimas amenazaban con traicionar la compostura que había mantenido durante 3 años. No lloraría, no ahora, no por esto. Ernesto se acercó con cautela, su rostro mostrando genuina preocupación. Era más que un empleado. Había sido testigo de los mejores y peores momentos de la familia Montero. «Señora Victoria», comenzó con voz suave, «sé que va a sonar extraño viniendo de mí, pero ¿puedo hacer una sugerencia?». Victoria lo miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «En este punto, Ernesto, aceptaría sugerencias hasta del diablo mismo si me dijera cómo arreglar ese auto». Ernesto sonrió levemente. «No es el diablo, señora, pero sí es alguien que muchos considerarían improbable». Hizo una pausa. «Hay un muchacho, un mecánico joven que tiene un taller en la colonia Guerrero. Su nombre es Diego Ramírez. Mi compadre Juan llevó su camioneta allá hace unos meses. Una Ford del 67 que 4 mecánicos ya habían declarado chatarra. El muchacho la arregló en 2 semanas. Dice mi compadre que tiene manos mágicas, que hace cosas que otros ni siquiera intentarían». Victoria frunció el ceño. «La colonia Guerrero. Un muchacho, Ernesto. Ese Cadillac vale más de $500,000 y me estás sugiriendo que lo lleve a un mecánico de barrio». «Sé cómo suena». «Señora», respondió Ernesto sin inmutarse,
Pero todos los expertos han dicho que no pueden ayudarla. ¿Qué tiene que perder? Si el muchacho tampoco puede, al menos habrá intentado todo. Y si puede... Dejó la frase en el aire. Llena de posibilidades, Victoria caminó hacia la ventana nuevamente, observando el horizonte donde los edificios de la ciudad se recortaban contra el cielo naranja del atardecer. Pensó en Rodrigo, en sus manos siempre manchadas de aceite los domingos cuando trabajaba en el garaje, en cómo hablaba de los mecánicos de la vieja escuela que aprendían el oficio de sus padres y abuelos, no en escuelas técnicas elegantes. Está bien, dijo finalmente sorprendiéndose a sí misma. Llévame mañana a conocer a ese Diego. Pero Ernesto, si esto es una pérdida de tiempo, si ese muchacho arruina algo en el auto de Rodrigo, no lo hará, señora. Confíe en mí. Al día siguiente, Victoria se encontró sentada en el asiento trasero de su Mercedes mientras Ernesto conducía por calles que ella no visitaba desde... ¿Cuándo? 10 años, 20. La colonia Guerrero era un mundo completamente diferente al de las Lomas, edificios antiguos con fachadas despintadas, puestos de tacos en cada esquina, niños jugando fútbol en las calles estrechas, ropa colgando en los balcones. Era ruidoso, caótico, lleno de vida de una manera que su vecindario nunca lo estaría. El taller de Diego Ramírez no era difícil de encontrar. Un edificio pequeño, con un letrero pintado a mano que decía Taller Mecánico Ramírez, 3 generaciones de experiencia. El portón estaba abierto, revelando un espacio modesto lleno de herramientas, piezas de autos y 2 vehículos en distintas etapas de reparación. Victoria bajó del Mercedes, consciente de cómo su traje de Chanel y sus zapatos de tacón lucían completamente fuera de lugar. Varios vecinos se detuvieron para mirar, no con hostilidad, sino con curiosidad. No era común ver ese tipo de lujo en este barrio. Señora Victoria. Una voz joven la hizo voltear, y ahí estaba él, Diego Ramírez, un muchacho que no debía tener más de 23 o 24 años, delgado pero con los músculos definidos de alguien que trabaja con sus manos todos los días. Su rostro moreno mostraba una sonrisa amable. Sus ojos oscuros brillaban con inteligencia. Vestía un overol azul manchado de grasa y sostenía un trapo igualmente sucio con el que acababa de limpiarse las manos. ¿Usted es Diego Ramírez?, preguntó Victoria, sin poder ocultar el escepticismo en su voz. Era tan joven, tan ordinario. Sí, señora. Ernesto me llamó ayer para contarme sobre su Cadillac El Dorado del 59. Diego se acercó, extendiendo su mano. Luego la retiró al ver que aún tenía manchas de aceite. Disculpe, señora, las manos de mecánico nunca están del todo limpias. Victoria asintió fríamente. Me han dicho que eres competente. Si Diego notó el tono condescendiente, no lo demostró. Su sonrisa se amplió. Hago mi mejor esfuerzo. Señora, mi abuelo me enseñó que cada auto tiene su propia personalidad, su propio lenguaje. Solo hay que saber escuchar. ¡Qué poético!, dijo Victoria con sarcasmo apenas contenido. ¿Y cuántos Cadillac El Dorado del 59 has escuchado en tu carrera? Ninguno, señora, admitió Diego sin avergonzarse, pero he trabajado con Packards, Buicks, Chevrolets de esa época. Los principios son similares, y mi abuelo hizo una pausa, su expresión volviéndose más suave. Mi abuelo trabajó en uno una vez. Me contó que era la máquina más hermosa que había visto en su vida. Algo en la forma en que Diego habló de su abuelo tocó una fibra en Victoria. Era el mismo tono reverente con el que Rodrigo hablaba de su mentor, el viejo mecánico que le había enseñado todo sobre autos clásicos cuando era joven. 11 mecánicos expertos han visto mi auto, dijo Victoria, cruzando los brazos. 11 profesionales con décadas de experiencia me han dicho que es imposible repararlo sin comprometer su autenticidad. ¿Y tú crees que puedes hacer lo que ellos no pudieron? Diego la miró directamente a los ojos, y en ese momento Victoria vio algo que no esperaba, no arrogancia, no falsa confianza, sino simplemente una certeza tranquila. No lo sabré hasta que lo vea, señora Victoria, pero le prometo una cosa. No tocaré nada sin su permiso. Y si veo que no puedo ayudarla sin dañar el auto, se lo diré honestamente.
No todos los mecánicos trabajan así, pero así me enseñó mi abuelo. Un auto clásico es historia viva, merece respeto. Victoria estudió el rostro del joven por un largo momento. Había algo en él, una sinceridad que hacía mucho tiempo no veía. Todos los expertos que habían visitado su garaje habían sido pomposos, condescendientes, más interesados en demostrar su conocimiento que en realmente ayudarla. «Está bien», dijo finalmente. «Ernesto traerá el Cadillac mañana, pero que quede claro, ese auto es irreemplazable para mí si algo sale mal». «Lo entiendo». «Señora», interrumpió Diego suavemente, «lo trataré como si fuera el auto de mi propia familia». Esa noche, Victoria no pudo dormir. Yacía despierta en su enorme cama, mirando el techo, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida al confiarle el Cadillac de Rodrigo a un muchacho de 20 y tantos años, con un taller del tamaño de su garaje de jardinería, pero algo en Diego Ramírez había resonado en ella. La forma en que habló de su abuelo, la reverencia en su voz cuando mencionó los autos clásicos, la honestidad directa sin pretensiones. «Rodrigo», susurró al aire vacío de la habitación, «si estás allá arriba, dame una señal de que no estoy loca». A la mañana siguiente, Ernesto condujo el Cadillac El Dorado en una grúa especial hacia el taller de Diego. Victoria insistió en acompañarlos. Conduciendo detrás en su Mercedes, no iba a dejar que su tesoro más preciado saliera de su vista. Cuando llegaron al taller, Diego ya estaba esperando. Había despejado un espacio especial, limpiado el suelo, preparado sus herramientas, y cuando el Cadillac fue bajado cuidadosamente de la grúa, Victoria vio algo extraordinario en el rostro de Diego: asombro, respeto absoluto, casi amor. Diego caminó alrededor del auto lentamente, sin tocarlo todavía. Simplemente observando, sus ojos recorrían cada línea, cada curva, cada detalle cromado. Murmuró algo para sí mismo, tan bajo que Victoria apenas pudo escucharlo. «Abuelo, ojalá pudieras ver esto». «Es hermoso», dijo Diego finalmente, volteando hacia Victoria, y en ese momento ella vio lágrimas en los ojos del joven. «Señora Victoria, este auto es perfecto. Quien lo cuidó todos estos años lo amaba de verdad». La garganta de Victoria se cerró. Mi esposo era su mayor orgullo. Diego asintió con comprensión. «Puedo verlo. Cada detalle está preservado con amor». Se acercó al cofre. «¿Puedo?» Victoria asintió, incapaz de hablar. Diego abrió el cofre con una delicadeza que uno usaría al abrir un libro antiguo. Se inclinó sobre el motor, y Victoria observó cómo sus ojos se movían, cómo sus dedos flotaban sobre las piezas sin tocarlas todavía, como si estuviera leyendo un texto escrito en un idioma que solo él entendía. Pasaron 5 minutos, 10. Diego no dijo nada. Simplemente observaba, analizaba, pensaba. Finalmente se enderezó. «Encontré el problema». «¿Ya?» Victoria no pudo ocultar su sorpresa. Los otros mecánicos habían tardado horas. «Es el carburador», como seguramente le dijeron los otros mecánicos, pero específicamente, Diego señaló una pieza pequeña y complicada. «Es este regulador de mezcla. Está desgastado de una manera muy particular. Los otros mecánicos probablemente le dijeron que necesita reemplazar toda la pieza, ¿verdad?» Victoria asintió, su corazón latiendo más rápido. «No necesita reemplazarla», dijo Diego, y una sonrisa pequeña apareció en su rostro. «Puedo restaurarla. Es un proceso delicado. Va a tomar tiempo, pero se puede hacer. El auto mantendrá todas sus piezas originales». Victoria sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Estás seguro? 11 expertos dijeron que era imposible». «Con todo respeto a esos expertos, señora, a veces la experiencia puede volverse rigidez. Que ellos ven un problema y buscan la solución más segura, más estándar. Mi abuelo me enseñó a ver más allá de lo obvio». Diego tocó suavemente la pieza dañada. «Esto se puede pulir, recalibrar, fortalecer. Tomará días de trabajo minucioso, pero es posible». «¿Días?», preguntó Victoria. «Tal vez una semana, quizás 2, depende de qué tan cooperativa sea la pieza». Diego la miró directamente. «Pero, señora Victoria,
Necesito que entienda algo. Esto va a ser un trabajo de precisión extrema. Voy a necesitar concentración total y... Hizo una pausa. No puedo garantizar el éxito al 100%. Voy a dar todo lo que tengo. Voy a usar cada técnica que mi abuelo me enseñó. Pero con piezas tan antiguas, siempre hay riesgo. Victoria respiró profundamente. Al menos Diego era honesto. Los expertos habían hablado con absoluta certeza sobre lo que no se podía hacer. Este joven hablaba con humildad sobre lo que intentaría hacer. ¿Cuánto vas a cobrar?, preguntó Victoria, preparándose para escuchar una cifra inflada. Diego pareció incómodo con la pregunta. Señora, primero déjeme ver si puedo hacerlo. Si lo logro, pagaré lo justo por mi tiempo y materiales. Si no puedo, no le cobraré nada. Victoria parpadeó sorprendida. Eso es muy inusual. Mi abuelo decía que uno no cobra por los fracasos, solo por los éxitos, explicó Diego con una sonrisa tímida. Además, es un honor trabajar en una máquina así. Algunos mecánicos pasan toda su vida sin tocar un Eldorado del 59. Está bien, dijo Victoria, tomando una decisión que esperaba no lamentar. Tienes 2 semanas, pero quiero actualizaciones regulares. Y si en cualquier momento sientes que el riesgo es demasiado grande, se lo diré de inmediato, señora, lo prometo. Diego comenzó a trabajar ese mismo día. Victoria regresó a casa, pero no pudo concentrarse en nada. Sus hijos llamaron por teléfono. Su hijo Fernando desde Nueva York, su hija Patricia desde Monterrey. Pero las conversaciones fueron breves. No podía explicarles su ansiedad sin sonar ridícula. ¿Cómo decirles que había dejado el auto de su padre en manos de un mecánico de 20 y tantos años en un taller de barrio? 3 días después, Victoria no pudo resistir más. Le dijo a Ernesto que la llevara al taller de Diego. Tenía que ver con sus propios ojos qué estaba pasando. Cuando llegaron, encontraron a Diego inclinado sobre una mesa de trabajo, usando una lupa de joyero y herramientas tan delicadas que parecían instrumentos quirúrgicos. La pieza del carburador estaba desmontada en docenas de componentes minúsculos, cada uno organizado meticulosamente en un paño blanco. Diego estaba tan concentrado que ni siquiera escuchó cuando entraron. Victoria observó en silencio, fascinada por la precisión de sus movimientos. No era solo mecánica, era arte. Cada movimiento era deliberado, cuidadoso, casi reverente. «Disculpe, joven Diego», dijo Ernesto suavemente para no sobresaltarlo. Diego levantó la vista, parpadeando como si despertara de un trance. Cuando vio a Victoria, se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos. «Señora Victoria». No esperaba, quiero decir, bienvenida. Se veía cansado, con ojeras profundas. «¿Cómo está?» «Esa debería ser mi pregunta», respondió Victoria, notando la taza de café frío en la esquina de la mesa y los restos de comida rápida. «¿Has estado durmiendo?» Diego se encogió de hombros. «Un poco, es que cuando estoy trabajando en algo así, es difícil parar. No quiero perder el hilo de lo que estoy haciendo». Victoria se acercó a la mesa, observando los componentes diminutos. «¿Y hay progreso?» «Sí, señora». Diego sonrió, y por primera vez Victoria vio orgullo genuino en su rostro. «Mire, esta pieza aquí estaba desgastada en un ángulo de casi 15 grados. La he estado puliendo con papel de lija cada vez más fino, grado por grado. Ya estoy en el último paso, y esta otra pieza levantó algo que parecía un resorte minúsculo. Estaba perdiendo tensión. La he recalibrado usando un método que mi abuelo aprendió de un ingeniero alemán en los años 60. Victoria no entendía ni la mitad de lo que Diego estaba diciendo, pero podía ver la pasión en sus ojos, la dedicación absoluta. Este no era un trabajo para él, era una misión. «¿Tu abuelo?», comenzó a preguntar Victoria, curiosa a pesar de sí misma. «Murió hace 5 años», dijo Diego, su voz suavizándose. «Era el mejor mecánico que he conocido. Trabajó para algunas familias muy importantes cuando era joven. Antes de abrir este taller me enseñó todo lo que sé». «¿Y tus padres?». Diego guardó silencio por un momento. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, accidente de trabajo. Mi madre, ella está enferma, diabetes avanzada. Por eso trabajo todo lo que puedo. Los tratamientos son caros».
Y también tengo que mantener a mi hermana menor, que allá está en la universidad estudiando enfermería. Victoria sintió algo apretarse en su pecho. Este joven, este muchacho que algunos mirarían con desdén por su origen humilde, estaba cargando responsabilidades que aplastarían a muchos hombres adultos. «Debe ser difícil», dijo Victoria suavemente. «Sin saber qué más decir, lo es», admitió Diego. «Pero mi abuelo solía decir que las dificultades nos moldean como el fuego moldea el acero. Sin presión, sin calor, seguimos siendo hierro blando. Las dificultades nos hacen más fuertes, si las enfrentamos con dignidad». Victoria lo miró con nuevos ojos. Este joven tenía una sabiduría que sus propios hijos, criados en la abundancia, tal vez nunca desarrollarían. «Diego», dijo Victoria impulsivamente, «¿has comido algo decente hoy?» Diego se rió. «Unos tacos de la esquina esta mañana. Eso no cuenta». Victoria miró a Ernesto. «Vamos a traerle comida apropiada. Y Diego, cuando terminemos de comer, quiero que me cuentes más sobre tu abuelo y sus técnicas. Estoy genuinamente interesada». Durante la siguiente hora, mientras comían tortas que Ernesto había ido a comprar, Diego habló sobre su abuelo Tomás Ramírez. Había sido mecánico de autos clásicos en los años 50 y 60. Trabajando para algunas de las familias más adineradas de la Ciudad de México, había aprendido su oficio de mecánicos europeos que habían llegado a México después de la guerra, trayendo consigo técnicas y conocimientos de la vieja escuela. «Mi abuelo decía que en esos tiempos los autos no eran solo máquinas», contó Diego, sus ojos brillando con el recuerdo. «Eran obras de arte. Cada uno era único, tenía su propia personalidad, y los mecánicos éramos más como doctores que simples trabajadores. Diagnosticábamos, cuidábamos, curábamos». Victoria escuchaba, fascinada. «Mi esposo hablaba exactamente de la misma manera. Decía que los autos modernos no tenían alma, que eran solo computadoras con ruedas». «Su esposo tenía razón», asintió Diego. «No me malinterprete, la tecnología moderna tiene su lugar, pero algo se perdió en el camino. La conexión entre el conductor y la máquina, la artesanía, el amor por el detalle». Se miraron, y en ese momento, Victoria sintió una conexión inexplicable con este joven mecánico. Era como si Rodrigo hubiera encontrado un alma gemela a través del tiempo y las circunstancias. Los días siguientes, Victoria se encontró visitando el taller casi diariamente. Al principio, se decía a sí misma que era solo para supervisar el progreso del Cadillac, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Disfrutaba las conversaciones con Diego, escuchar sus historias sobre su abuelo, aprender sobre el oficio que tanto había apasionado a su esposo. Una tarde, mientras Diego trabajaba en ensamblar las piezas restauradas, Victoria notó una fotografía vieja y descolorida pegada en la pared del taller. Mostraba a un hombre mayor con overol, de pie junto a un auto clásico, su sonrisa amplia y orgullosa. «¿Es tu abuelo?», preguntó Victoria. Diego levantó la vista y sonrió. «Sí, esa foto es del 87. Acababa de restaurar un Buick Roadmaster del 46. Decía que había sido uno de sus trabajos más satisfactorios». Victoria se acercó más a la fotografía. Estudiando el rostro del anciano, había algo familiar en él, algo que no podía identificar. «¿Para quién trabajó tu abuelo principalmente?», preguntó Victoria, sintiendo una extraña curiosidad. «Para varias familias», respondió Diego, regresando su atención a su trabajo. «Nunca me dijo los nombres específicamente. Decía que la discreción era parte del trabajo, que las familias ricas valoraban su privacidad, pero sé que trabajó para un empresario importante durante muchos años. Eran muy cercanos, casi amigos, según me contaba mi abuela. El señor incluso fue el padrino de bautizo de mi padre». Algo hizo clic en la mente de Victoria, un recuerdo nebuloso de Rodrigo mencionando a su mecánico personal, el hombre que había sido su confidente y amigo. Pero antes de que pudiera explorar ese pensamiento, Diego exclamó triunfante: «¡Lo logré! Señora Victoria, lo logré». Victoria corrió hacia la mesa de trabajo, donde Diego sostenía la pieza del carburador completamente restaurada. Brillaba como nueva, cada componente perfectamente calibrado. «¿Estás seguro de que funcionará?»,
preguntó Victoria, su corazón latiendo con esperanza y miedo a partes iguales. Solo hay una forma de saberlo, dijo Diego con una sonrisa. Instalémosla. Durante la siguiente hora, Victoria observó mientras Diego trabajaba con la concentración de un cirujano. Instalando la pieza restaurada en el motor del Cadillac, sus manos se movían con seguridad absoluta, cada movimiento preciso y deliberado. Finalmente, Diego cerró el cofre y se limpió las manos. «Momento de la verdad», dijo, y Victoria detectó un temblor nervioso en su voz. Esto significaba tanto para él como para ella. Diego se sentó en el asiento del conductor, insertó la llave y miró a Victoria una última vez. «Lista, señora». Victoria solo pudo asentir, su garganta demasiado cerrada para hablar. Diego giró la llave. Por un segundo, solo hubo silencio. Luego, el motor tosió, una vez, 2 veces, y entonces, el rugido profundo y perfecto del motor V8 llenó el taller. No era el sonido débil y vacilante de una máquina moribunda, sino el ronroneo potente y suave de un motor en perfecto estado. El Cadillac El Dorado había vuelto a la vida. Victoria se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando libremente ahora. Diego había hecho lo imposible. Había logrado lo que 11 expertos juraron que no podía hacerse. Diego salió del auto, su rostro radiante de alegría y alivio. «Funciona perfectamente, señora Victoria. Todas las piezas originales, exactamente como su esposo lo hubiera querido». Victoria no pudo contenerse. Cruzó la distancia entre ellos y abrazó a Diego, llorando abiertamente sobre su hombro manchado de aceite. «Gracias», susurró entre sollozos. «Gracias, gracias, gracias». Diego se quedó quieto por un momento, claramente sorprendido, antes de corresponder el abrazo torpemente. «Fue un honor, señora Victoria, un verdadero honor». Cuando Victoria finalmente se separó, limpiándose las lágrimas, vio que Diego también tenía los ojos húmedos. «Mi abuelo estaría tan orgulloso», dijo Diego suavemente. Esto es lo que él amaba de este trabajo. No es solo arreglar máquinas, es preservar memorias, es honrar el amor que alguien tuvo por algo hermoso». Victoria asintió. Incapaz de hablar en ese momento, tomó una decisión. «Diego», dijo cuando finalmente recuperó su voz, «necesito hacerte una oferta». Diego pareció confundido. «Una oferta, señora, sobre el pago, ya hablamos». «No es sobre eso», interrumpió Victoria. Quiero financiar un taller nuevo para ti, un espacio más grande con equipo moderno, especializado en autos clásicos. Quiero invertir en tu talento». Diego la miró con los ojos muy abiertos. «Señora Victoria, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado». «Yo no». «No es caridad», dijo Victoria firmemente. «Es una inversión. Tengo 4 autos clásicos más en mi garaje, todos necesitando mantenimiento y cuidado especializado, y conozco docenas de coleccionistas que pagarían fortunas por tener acceso a un mecánico con tu habilidad. Esto sería mutuamente beneficioso». Diego negó con la cabeza, su orgullo claramente luchando contra la tentación de la oferta. «Señora, aprecio muchísimo la oferta, pero este taller es el legado de mi abuelo. No puedo simplemente». «No te estoy pidiendo que abandones su legado», interrumpió Victoria suavemente. «Te estoy pidiendo que lo honres expandiéndolo, llevándolo al siguiente nivel. ¿Crees que tu abuelo querría que siguieras luchando en un espacio diminuto cuando podrías tener las herramientas y el espacio para hacer trabajos aún más extraordinarios?» Diego guardó silencio. Claramente dividido. «Piénsalo», dijo Victoria. «No necesito una respuesta ahora, pero Diego, el mundo necesita mecánicos como tú. Sería un crimen desperdiciar ese talento por orgullo malentendido». Diego asintió lentamente. «Lo pensaré, señora Victoria. Le prometo que lo pensaré seriamente». «Bien», Victoria sonrió. «Ahora, hablemos de tu pago por este trabajo. Y no me vengas con tonterías sobre precios modestos. Hiciste lo imposible. Mereces ser compensado apropiadamente». Mientras discutían los detalles del pago, Victoria decidió que quería hacer una última inspección del Cadillac antes de llevárselo. Se acercó al auto, pasando su mano por el capó brillante, sintiendo la conexión con Rodrigo más fuerte que nunca. «¿Puedo?»,
preguntó, señalando el interior del auto. Por supuesto, señora. Es su auto. Victoria abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor, inhalando el aroma a cuero y madera pulida. Rodrigo se había sentado aquí miles de veces. Sus manos habían sostenido este volante. Sus pies habían presionado estos pedales. Mientras acariciaba el tablero, Victoria notó algo extraño. El compartimiento de guantes estaba ligeramente abierto, como si algo estuviera presionando desde adentro. Frunció el ceño. Había revisado ese compartimiento cientos de veces a lo largo de los años. Buscando cualquier cosa que Rodrigo hubiera dejado, siempre había estado vacío, con manos temblorosas. Victoria abrió completamente el compartimiento y ahí, presionado contra el fondo, oculto detrás del manual del propietario que nunca se movía, había un sobre amarillento. «Diego», llamó Victoria, su voz tensa. «¿Moviste algo del interior del auto?» Diego se acercó rápidamente. «No, señora, no toqué nada excepto el motor y el compartimiento del motor. ¿Por qué? Algo está mal». Victoria sacó el sobre con manos temblorosas. Estaba dirigido a ella con la letra inconfundible de Rodrigo. El sello postal era de 2 meses antes de su muerte. «No puede ser», murmuró Victoria. «Revisé este auto cientos de veces. ¿Cómo no vi esto antes?» «Tal vez cuando el motor dejó de funcionar, algo en la vibración lo movió», sugirió Diego. «O tal vez estaba destinado a encontrarlo ahora», con dedos temblorosos. Victoria abrió el sobre. Dentro había una carta doblada y varios documentos. Comenzó a leer, y con cada palabra su mundo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. «Mi querida Victoria». Comenzaba la carta con la letra de Rodrigo. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y de alguna manera has encontrado esta carta que escondí, donde sabía que algún día, cuando el tiempo fuera correcto, aparecería. Hay algo que nunca te conté, algo que he cargado con culpa y vergüenza durante décadas». Victoria siguió leyendo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La carta revelaba que Rodrigo, antes de conocerla, había tenido un breve romance con una mujer joven. Ella quedó embarazada, pero su familia la obligó a dar al bebé en adopción. Rodrigo nunca conoció a su hijo, nunca supo qué pasó con él. El peso de ese secreto lo había atormentado toda su vida. Pero no era todo. Los documentos adjuntos mostraban que Rodrigo había establecido un fondo fiduciario con su abogado, destinado a encontrar a ese hijo y asegurarse de que tuviera apoyo financiero. Sin embargo, después de la muerte de Rodrigo, el abogado había desaparecido con el dinero. Las investigaciones de Rodrigo antes de morir lo habían llevado a descubrir que su hijo había muerto joven, dejando atrás a su propia familia, una familia que ahora vivía en la pobreza, porque el dinero que debía ayudarlos había sido robado. Y el nombre en los documentos hizo que Victoria se congelara. Ramírez, el apellido del hijo de Rodrigo, era Ramírez. Las fechas coincidían. El padre de Diego habría tenido la edad correcta. Victoria levantó la vista lentamente hacia Diego, quien la observaba con preocupación. «Diego». Su voz apenas era un susurro. «¿Cuándo murió tu padre?» Diego parpadeó, confundido por la pregunta. «Hace 18 años. Yo tenía 12. ¿Por qué, señora Victoria?» ¿Y tu abuelo nunca te dijo nada sobre la familia de tu padre, sobre su origen?» Diego frunció el ceño. «Mi abuelo siempre fue misterioso sobre eso. Decía que mi padre fue adoptado cuando era bebé, que nunca conoció a sus padres biológicos, pero que no importaba, porque la familia es la que eliges, no solo la que compartes sangre. ¿Por qué me pregunta esto?» Victoria no podía respirar. Las piezas estaban encajando de una manera que era demasiado imposible, demasiado perfecta para ser coincidencia. «Tu abuelo», dijo Victoria con voz temblorosa. «Tomás Ramírez, alguna vez mencionó para quién trabajaba, el nombre de ese empresario que era tan cercano a él». Diego pareció aún más confundido. «Solo sé que era un empresario importante, que tenían una amistad cercana. Mi abuelo era el padrino de mi padre precisamente porque ese hombre...». Diego se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Espere»,
Mi abuela me dijo una vez que ese hombre, el jefe de mi abuelo, fue quien pagó los gastos de adopción de mi padre, que cuando ese bebé necesitaba una familia, él se aseguró de que mi abuelo lo pudiera adoptar legalmente. Victoria cerró los ojos, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Todo tenía sentido. Rodrigo había encontrado a su hijo. Rodrigo se había asegurado de que ese bebé tuviera una familia amorosa, y esa familia había sido la de su propio mecánico y amigo de confianza, Tomás Ramírez, lo que significaba que Diego, dijo Victoria, su voz rompiéndose, necesito que veas algo. Con manos temblorosas, le entregó los documentos a Diego. Lo observó mientras él leía, viendo cómo la confusión en su rostro se transformaba en shock, luego en incredulidad, y finalmente en comprensión devastadora. Esto dice, Diego tuvo que detenerse, tragar saliva. Esto dice que mi padre que el señor Rodrigo Montero, era tu abuelo biológico, terminó Victoria suavemente. Lo que te convierte en su nieto, mi nieto. El silencio que siguió fue absoluto. Diego miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extraño. Victoria podía ver su mente trabajando, procesando, tratando de comprender lo imposible. Pero eso significa que todo este tiempo, Diego levantó la vista hacia Victoria, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, que cuando mi abuelo Tomás hablaba de su mejor amigo, su jefe, el hombre que confió en él, estaba hablando de su esposo. Victoria asintió, incapaz de hablar. Y el dinero, continuó Diego, su voz rompiéndose, el dinero que debía haber ayudado a mi familia, que hubiera pagado el tratamiento de mi madre, que hubiera evitado que mi padre tuviera que trabajar en ese lugar peligroso donde murió, fue robado, terminó Victoria, su propia voz llena de furia y dolor, por el abogado en quien Rodrigo confió, y mi esposo murió sin saber que su plan había fracasado, sin saber que la familia de su hijo estaba sufriendo cuando él había intentado asegurarse de que estuvieran bien. Diego se derrumbó entonces, cayendo de rodillas, los sollozos sacudiendo su cuerpo delgado. Victoria corrió hacia él, arrodillándose a su lado, abrazándolo mientras él lloraba. Lo siento, lloraba Diego, lo siento tanto. Si hubiéramos sabido, si mi padre hubiera sabido que tenía familia, que había alguien que se preocupaba. No, dijo Victoria firmemente, tomando el rostro de Diego entre sus manos. No hay nada por lo que disculparse. Nada de esto es tu culpa, ni de tu padre, ni de tu abuelo Tomás. Esto fue obra de un hombre corrupto que robó lo que era tuyo por derecho. Pero mi padre murió, sollozó Diego. Murió porque teníamos que trabajar, porque no teníamos dinero para opciones más seguras, y mi madre está enferma porque no hemos podido pagar los mejores tratamientos, y mi hermana tuvo que luchar tanto para poder ir a la universidad. Lo sé. Victoria también estaba llorando ahora. Lo sé, mi niño, y no puedo cambiar el pasado, no puedo traer de vuelta a tu padre, no puedo borrar tu sufrimiento, pero puedo hacer esto. Se levantó ayudando a Diego a ponerse de pie también. Voy a contratar al mejor abogado del país. Vamos a encontrar a ese ladrón y recuperar cada peso que robó, con intereses, y más allá de eso. Victoria tomó las manos manchadas de aceite de Diego entre las suyas. Diego Ramírez Montero, eres mi nieto. Eres la sangre de Rodrigo corriendo por nuevas venas, y voy a asegurarme de que recibas todo lo que debiste haber recibido desde el principio, el dinero del fondo, la herencia que te corresponde, todo. Diego negó con la cabeza. No quiero el dinero por el dinero. Señora Victoria, nunca supe que existía. Nunca esperé nada, pero mi madre... Podría ayudar a mi madre y asegurarme de que mi hermana termine su educación sin preocupaciones. Por supuesto, dijo Victoria, su corazón hinchándose de amor por este joven que, incluso en medio de una revelación que cambiaría su vida, pensaba primero en su familia. Tu madre recibirá la mejor atención médica disponible. Tu hermana tendrá una beca completa para cualquier universidad que elija, y tú, sonrió a través de sus lágrimas, vas a tener ese taller que te ofrecí, no como inversión, sino como parte de tu herencia. Vas a continuar el legado de tu abuelo Tomás, pero también vas a honrar la memoria de Rodrigo, tu verdadero abuelo.
Diego la miró con una mezcla de gratitud, incredulidad y algo más. Esperanza. Una esperanza que había sido aplastada durante tantos años de lucha y ahora emergía cautelosamente a la luz. ¿Y usted?, preguntó Diego suavemente. ¿Puede perdonarme por no haber sabido, por haber estado tan cerca todo este tiempo sin darnos cuenta? Victoria lo abrazó fuertemente. No hay nada que perdonar. Esto es un milagro. Pensé que había perdido todo cuando Rodrigo murió. Mis hijos son maravillosos, pero están tan ocupados con sus propias vidas, tan lejos. Y aquí estabas tú, todo este tiempo, la extensión de mi esposo que yo no sabía que existía. Un nieto con su mismo amor por las máquinas, su misma dedicación, su mismo corazón. Se separaron, y Victoria vio el Cadillac Eldorado brillando bajo las luces del taller. De repente, todo tenía sentido. ¿Por qué 11 mecánicos no pudieron arreglarlo? ¿Por qué el auto había guiado a Victoria hasta Diego? ¿Por qué la carta había permanecido oculta hasta este momento exacto? Rodrigo lo planeó, dijo Victoria en voz baja. De alguna manera, lo sabía. Sabía que este auto nos traería juntos. Diego asintió, secándose las lágrimas. Mi abuelo Tomás solía decir que los autos clásicos tienen magia, que conectan a las personas a través del tiempo y el espacio. Nunca lo entendí del todo hasta ahora. Ven, dijo Victoria, tomando la mano de Diego. Vamos a llevar este Cadillac a casa, tu casa ahora también. Tenemos mucho que hablar, mucho que planear, y tengo que llamar a Fernando y Patricia para decirles que tienen un hermano que nunca conocieron. Diego se detuvo. ¿Cree que me aceptarán? Soy solo un mecánico de barrio. Ellos son tu familia, interrumpió Victoria firmemente. Y si conocen algo del carácter de su padre, sabrán valorar la persona extraordinaria que eres, no por tu estatus o tu dinero, sino por tu integridad, tu talento y tu corazón. 2 años después, Victoria Sandoval de Montero se encontraba en la inauguración de Taller Ramírez Montero, restauración de autos clásicos de lujo. El espacio era impresionante. 5.000 metros cuadrados de instalaciones de última generación, equipadas con las mejores herramientas disponibles. Pero lo más importante no era el edificio en sí, sino lo que representaba, la unión de 2 legados, el de Tomás Ramírez y el de Rodrigo Montero. Diego, ahora de 25 años, se veía diferente, no en su esencia. Todavía tenía esa misma humildad y dedicación, pero había una confianza nueva en su postura. Una paz en sus ojos, su madre, Alma. Estaba junto a él, su salud dramáticamente mejorada gracias a los tratamientos que ahora podía pagar. Su hermana, Sofía, ahora estudiaba enfermería en la mejor universidad del país. Con todos sus gastos cubiertos, Fernando y Patricia Montero también estaban presentes. Había sido difícil al principio. El shock de descubrir que tenían un medio hermano, las complicaciones legales de redistribuir la herencia. Pero ambos habían llegado a amar a Diego genuinamente. Fernando, en particular, había desarrollado una relación cercana con su nuevo hermano, visitando el taller regularmente para aprender sobre el oficio que tanto había significado para su padre. El abogado corrupto había sido encontrado, juzgado, y forzado a devolver el dinero robado con intereses compuestos de 2 décadas. El fondo fiduciario original, ahora triplicado en valor, había sido dividido entre las necesidades médicas de Alma, la educación de Sofía y el establecimiento del taller, pero lo más precioso para Victoria no era el dinero recuperado, ni el taller impresionante. Era esto, ver a Diego trabajar en el Cadillac Eldorado, que ahora residía permanentemente en el taller como la pieza central, un recordatorio de cómo el amor puede trascender la muerte y unir a las personas de las maneras más inesperadas. ¡Abuela! La voz de Diego sacó a Victoria de sus pensamientos. Ella sonrió. Todavía la sorprendía y deleitaba escucharlo llamarla así. «Venga a ver esto». Victoria se acercó a donde Diego estaba trabajando en un Packard Super 8 del 38. «¿Qué pasa? Mire estas marcas de herramienta aquí». Diego señaló algunas hendiduras casi imperceptibles en el motor.
Estas son del estilo de mi abuelo Tomás. Apostaría mi vida a que él trabajó en este auto hace décadas. Victoria tocó las marcas suavemente. Y ahora su nieto está completando el trabajo. Hay una belleza en eso, ¿no crees? Sí, Diego sonrió. A veces pienso en cómo los abuelos, ambos, estarían orgullosos de vernos aquí, juntos, manteniendo vivas sus pasiones. Oh, están orgullosos, dijo Victoria con certeza. De eso no tengo ninguna duda. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, Victoria y Diego se sentaron en silencio dentro del Cadillac El Dorado. Las luces del taller estaban tenues, creando sombras suaves sobre el interior de cuero del auto. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó Diego finalmente. Durante años luché y sufrí, preguntándome por qué la vida tenía que ser tan difícil, por qué mi padre tuvo que morir, por qué mi madre tenía que sufrir, por qué nosotros teníamos que luchar tanto solo para sobrevivir. Estaba enojado con el mundo, con Dios, con la injusticia de todo. Hizo una pausa, sus dedos acariciando el volante. Pero ahora me doy cuenta de que si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiéramos tenido ese dinero desde el principio, nunca hubiera desarrollado la disciplina de trabajo que tengo, nunca hubiera aprendido a valorar cada peso, cada oportunidad, y nunca hubiera estado en ese taller ese día específico cuando usted llegó con este auto. El sufrimiento no fue inútil, dijo Victoria suavemente. Te moldeó en el hombre que eres, pero eso no significa que fuera justo o correcto. Ambas cosas pueden ser verdad. Lo sé, Diego asintió, y no estoy agradecido por el sufrimiento en sí mismo, pero estoy agradecido por dónde me llevó, por habernos encontrado, por poder honrar los legados de los dos abuelos que nunca se conocieron en vida, pero que ahora están unidos a través de mí. Victoria tomó la mano de Diego. Tu abuelo Rodrigo habría estado tan orgulloso de ti, no solo por tu talento como mecánico, aunque eso lo habría impresionado enormemente, sino por tu carácter, tu integridad, la forma en que cuidas a tu familia. Esas son las cosas que realmente importan. ¿Y usted?, preguntó Diego. ¿Está orgullosa? Victoria sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. Más de lo que las palabras pueden expresar. Pensé que cuando Rodrigo murió, perdí mi oportunidad de ver su legado continuar en el mundo. Fernando y Patricia son exitosos, sí, pero ninguno heredó su pasión por esto. Gesticuló alrededor del taller. Y entonces apareces tú, con sus manos, su mente, su corazón. Es como si una parte de él hubiera vuelto a la vida. Se sentaron en silencio por un momento más, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Sabes?, dijo Victoria finalmente. Hay algo que Rodrigo solía decir, que las personas llegan a nuestras vidas exactamente cuando se supone que deben hacerlo. No antes, cuando no estaríamos listos para recibirlas, y no después, cuando ya sería demasiado tarde, justo a tiempo. Justo a tiempo, repitió Diego probando las palabras. Como esta carta que esperó 3 años para ser encontrada, como este auto que 11 mecánicos no pudieron arreglar, esperando por el correcto, como un nieto que no sabía que tenía una abuela, agregó Victoria, y una abuela que no sabía que tenía otro nieto, ambos necesitándose el uno al otro, ambos llevando piezas del mismo hombre en sus corazones, finalmente reunidos por una máquina que él amaba. Diego se giró para mirar a Victoria. ¿Puedo hacerle una pregunta? Cualquier cosa. ¿Cree que este final feliz, de alguna manera arregla el pasado, compensa por todo el dolor? Victoria pensó cuidadosamente antes de responder. No, dijo finalmente. No borra el sufrimiento que experimentaste, no trae de vuelta a tu padre, no cura retroactivamente la enfermedad de tu madre o las dificultades de tu hermana. El pasado es el pasado, y pretender que no existió sería deshonesto. Pero, continuó, su voz fortaleciéndose, el presente sí importa, y el futuro importa aún más. No podemos cambiar lo que fue, pero podemos honrarlo viviendo bien, amando profundamente y asegurándonos de que las próximas generaciones no tengan que sufrir las mismas injusticias. Diego asintió lentamente. Mi hermana Sofía quiere especializarse en diabetes. Sabe, debido a mamá,
Quiere ayudar a otras familias como la nuestra, familias que no pueden pagar tratamientos caros. Eso es hermoso, sonrió Victoria. Eso es convertir el dolor en propósito, y eso, creo yo, es lo que realmente honra a aquellos que amamos y perdimos. Se bajaron del Cadillac, y Diego caminó con Victoria hacia la salida del taller. En la pared, junto a la vieja fotografía de Tomás Ramírez, ahora colgaba una nueva, Rodrigo Montero, sonriendo junto a su amado El Dorado, tomada apenas semanas antes de su muerte. «Buenas noches, abuelos», murmuró Diego tocando ambas fotografías suavemente. «Descansen sabiendo que cumplimos su legado, los dos». Mientras Victoria conducía a casa esa noche, Ernesto al volante como siempre, sintió una paz que no había experimentado en años. El vacío que Rodrigo había dejado nunca desaparecería completamente. Nada podría reemplazar 30 años de matrimonio, pero ahora ese vacío estaba lleno de algo nuevo, la presencia de Diego, la alegría de ver florecer el taller, la satisfacción de saber que la justicia finalmente había prevalecido, y lo más importante, la certeza absoluta de que el amor verdadero nunca muere realmente. Simplemente encuentra nuevas formas de manifestarse, nuevas manos para continuar el trabajo, nuevos corazones para llevar la llama hacia adelante. El Cadillac El Dorado del 59, que 11 expertos dijeron que era imposible de reparar, ahora funcionaba perfectamente, no porque un mecánico habilidoso hubiera arreglado sus partes rotas, sino porque el destino, el amor y la justicia se habían unido para traer curación no solo a una máquina, sino a dos familias que nunca supieron que eran una sola, y en algún lugar Victoria estaba segura, Rodrigo Montero y Tomás Ramírez sonreían, sus manos fantasmales dándose un apretón final sobre el capó de ese hermoso auto que había unido sus legados para siempre. Epílogo. 5 años después de la inauguración del taller, Victoria Sandoval de Montero celebraba su 63º cumpleaños rodeada de su familia completa. Fernando había volado desde Nueva York con su esposa e hijos. Patricia había llegado de Monterrey con su familia también, y Diego, ahora de 30 años, estaba allí con su esposa María, una diseñadora gráfica que había conocido en una exposición de autos clásicos, y su hijo de 1 año, Rodrigo Tomás Ramírez. El pequeño Rodrigo Tomás gateaba por el piso de la sala, fascinado por los autos de juguete que sus tíos le habían regalado. Victoria lo observaba con lágrimas de alegría, viendo en esos ojitos curiosos el futuro de un legado que ahora se extendía a través de 3 generaciones. El taller Ramírez Montero se había convertido en uno de los más prestigiosos de América Latina. Diego había contratado a 12 mecánicos, todos ellos entrenados en las técnicas tradicionales de su abuelo Tomás, pero con acceso a tecnología moderna habían restaurado más de 50 autos clásicos, cada uno tratado con el mismo amor y respeto que Diego había mostrado al Cadillac El Dorado. Alma, la madre de Diego, ahora tenía su diabetes bajo control completo. Sofía se había graduado como enfermera especializada en diabetes y trabajaba en un hospital público, ofreciendo consultas gratuitas a familias de bajos recursos 2 días a la semana. El abogado corrupto había sido sentenciado a 8 años de prisión por fraude y malversación de fondos. Parte del dinero recuperado había sido donado a una fundación que Victoria y Diego habían establecido juntos, la Fundación Rodrigo Montero y Tomás Ramírez, que ofrecía becas de formación técnica a jóvenes de escasos recursos interesados en oficios especializados. Pero más allá de todos estos logros tangibles, lo que más importaba era esto: una familia que había sido dividida por el secreto, la vergüenza y la injusticia, ahora estaba unida por el amor, la verdad y la redención. «Abuela». La voz de Fernando sacó a Victoria de sus pensamientos. «Queremos hacer un brindis». Todos se reunieron en la sala, copas en mano. El pequeño Rodrigo Tomás estaba en los brazos de Diego, jugando con su corbata. Fernando levantó su copa. «Por mamá, por Victoria Sandoval de Montero, quien nos enseñó que la familia no es solo sangre, sino también amor, aceptación y la voluntad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Gracias por abrir tu corazón a Diego, a Alma, a Sofía.
Gracias por mostrarnos que nunca es demasiado tarde para la justicia o para el amor. Por abuela Victoria, Patricia agregó, su voz emocionada, quien convirtió una pérdida devastadora en una ganancia hermosa, quien nos dio un hermano que no sabíamos que necesitábamos. Diego, con lágrimas corriendo por sus mejillas, levantó su copa con una mano, mientras sostenía a su hijo con la otra. Por mi abuela Victoria, quien me dio no solo una familia, sino también la oportunidad de honrar los legados de dos hombres extraordinarios, mi abuelo Tomás Ramírez, quien me enseñó el valor del trabajo duro y la integridad, y mi abuelo Rodrigo Montero, quien aunque nunca lo conocí, dejó un camino de amor y generosidad que continúo recorriendo cada día. Todos brindaron, las copas chocando en el aire lleno de amor y gratitud. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Victoria se encontró parada en su garaje, frente al Cadillac Eldorado. Diego había insistido en darle mantenimiento regular, y el auto ahora brillaba como el día en que Rodrigo lo compró tantas décadas atrás. Victoria abrió la puerta del conductor y se sentó, sus manos en el volante, sus ojos cerrados. Podía sentir la presencia de Rodrigo allí, tan real como si estuviera sentado junto a ella. «Lo logramos, mi amor», susurró al silencio del garaje. «Encontramos a tu familia perdida. Les dimos la vida que debieron haber tenido desde el principio. Y Diego, oh Rodrigo, Diego es todo lo que esperarías que fuera tu nieto. Tiene tu pasión, tu integridad, tu corazón generoso». Una brisa suave movió el aire del garaje, aunque las puertas estaban cerradas. Victoria sonrió. «Gracias», continuó, «por esconder esa carta donde sabías que eventualmente la encontraría. Gracias por confiarle tu secreto más profundo a este auto, sabiendo que de alguna manera, en el momento correcto, nos guiaría hacia la verdad. Gracias por amar lo suficiente como para asegurarte de que tu hijo tuviera una familia amorosa, incluso cuando no podías estar allí para él». Victoria abrió los ojos, mirando el tablero del auto donde todo había comenzado. «Y gracias por darme esto, una segunda oportunidad de tener familia, de ver tus sueños realizados, de experimentar la alegría de ver a las siguientes generaciones florecer. No cambiaría nada de lo que hemos construido». Se bajó del auto, tocando suavemente el capó una última vez. «Buenas noches, mi amor. Descansa sabiendo que tu legado está seguro, que dos familias son ahora una, que el amor ganó al final». Mientras caminaba de regreso a la casa, Victoria Sandoval de Montero supo con absoluta certeza que algunos tesoros no son de oro o plata. Algunos tesoros son las conexiones que creamos, las injusticias que corregimos, las vidas que tocamos, y algunos tesoros llegan en la forma de un joven mecánico con manos manchadas de aceite y un corazón lleno de oro que hace lo imposible y, en el proceso, cura heridas que ni siquiera sabíamos que existían. El Cadillac Eldorado del 59 continuaría brillando en ese garaje durante muchos años más, no solo como una máquina restaurada a la perfección, sino como un símbolo de cómo el amor verdadero encuentra su camino a través del tiempo, el espacio y todas las barreras que la vida interpone en su camino. Y cada vez que el pequeño Rodrigo Tomás creciera lo suficiente para preguntar sobre ese auto hermoso en el garaje de su bisabuela, escucharía la historia de cómo una máquina imposible de arreglar había unido a dos familias, había revelado secretos enterrados durante décadas y había demostrado que nunca, jamás es demasiado tarde para que la justicia y el amor prevalezcan, porque al final nadie podía arreglar ese Cadillac. Hasta que llegó el joven mecánico correcto, en el momento correcto, con el corazón correcto. Y cuando lo hizo, no solo arregló un motor, arregló un destino, sanó un legado y escribió un final feliz para una historia que muchos habrían considerado terminada hace mucho tiempo. Y esa es la clase de magia que solo sucede cuando el amor, el destino y un Cadillac Eldorado del 59 se encuentran en el camino.